Te dice, en una serie de razones equivalentes, los consecuentes son 3, 5 y 9. Y la suma de los antecedentes es 102. Hallar la razón geométrica. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos está dando como datos son los consecuentes. ¿Sí? Y si utilizamos la forma general que van a tener estos, estas fracciones equivalentes, va a ser la siguiente. Era antecedente 1 entre consecuente 1. Esto era igual a un antecedente 2 entre consecuente 2. Y esto era igual a un antecedente 3 entre consecuente 3. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en la parte de la teoría. Entonces, todas estas razones equivalentes van a ser igual a una constante que le vamos a poner K. ¿Sí? Y como datos nos están diciendo que los equivalentes que nosotros tenemos tienen valores de 3, 5 y 9. Entonces, te dicen que los consecuentes son 3, 5 y 9. Los datos que nos están dando son los denominadores, o sea, los números que estén abajo. Entonces, vamos a poner que A1 va a ser igual, va a ser dividido entre 3, que es el primer consecuente que nos da como dato. A2 va a ser dividido entre el segundo consecuente, que era 5, y A3 va a ser dividido entre 9 porque es el tercer consecuente. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a una constante. ¿Sí? Hasta ahí solamente hemos reemplazado lo que nos da el problema. Pero aparte el problema te da otro dato. Te dice que la suma de los antecedentes es igual a 102. ¿Sí? Entonces la suma de los antecedentes, o sea, la suma de A1 más A2 más A3, va a ser igual a 102. Y esa condición la voy a poner por esta parte. Vamos a poner A1 más A2 más A3. Esto va a ser igual a 102. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones de las cuales vamos a llegar a alguna relación para poder resolver lo que nos está pidiendo. Recordemos que esto estamos hallando del problema de cómo los datos nos está dando y esta segunda parte nos está dando lo que nos está pidiendo hallar, ¿no? A1 más A2 más A3. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta primera. Vamos a hacer una igualdad. Nosotros podemos hacer esta igualdad de A1 entre 3, lo podemos igualar acá. Otra igualdad que podemos hacer es esta razón con K también, y esta tercera también con K. ¿Para qué vamos a trabajar de esta manera? Para que cada una de estas opciones que nos esté dando el problema, lo vayamos a trabajar en función de K. ¿Sí? Entonces, la primera igualdad que vamos a sacar va a ser A1 entre 3 es igual a K. Esa es la primera igualdad que estamos haciendo. La primera con la constante. Ahora, nosotros tenemos esta división. Por ende, este 3 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, A1 va a ser igual a 3K. ¿Sí? Ya estamos hallando A1 en función de K. Lo mismo vamos a hacer para la segunda igualdad, donde la segunda fracción o razón la vamos a igualar a la constante. Entonces, A2 dividido entre 5 va a ser igual a la constante. Si nosotros tenemos esto, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera fracción. Este 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Si pasa a multiplicar, A2 va a ser igual a 5K. ¿Sí? Entonces estamos hallando A2 en función de K. Es una igualdad. ¿Sí? Y para tercer igualdad que vayamos a hacer, va a ser igual a la tercera fracción, la vamos a igualar acá.
donde A3, el antecedente 3, dividido entre 9, va a ser igual a la constante. Y va a suceder lo mismo, ¿no? El 9 va a pasar a multiplicar, de tal manera que el antecedente 3 va a ser igual a 9K. Entonces ya estamos hallando todos estos valores en función de K, ¿sí? Teniendo estas igualdades, nosotros las podemos reemplazar en la condición que nos daba el problema, donde te decía que A1 más A2 más A3, o sea, la suma de los antecedentes, era igual a 102. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. En vez de poner A1, vamos a poner su valor, que es 3K. En vez de poner el valor de A2, vamos a poner su equivalente, que es 5K. Y en vez de poner el valor de A3, vamos a poner su equivalente, que es 9K. Eso va a ser igual a 102. ¿Sí? En esta parte nosotros podemos sumar los números o los términos algebraicos que tenemos acá. 3K, 5K y 9K se pueden agrupar porque son términos equivalentes. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos sumar acá 3 más 5, serían 8K. 8K más 9K, vamos a obtener 17K. Y eso va a ser igual a 102. ¿Sí? El 17 que nosotros tenemos en esta parte y que se está multiplicando con K, va a pasar al segundo miembro a dividir. Tendremos 102 entre 17. ¿Sí? 17. Y esta división de 102 entre 17 va a ser igual a 6. Y eso es lo que nos están pidiendo, hallar la razón geométrica. Y la razón geométrica está representado por K, según la teoría, y eso es lo que hemos hallado. Según tus alternativas, sería la alternativa C. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta con el problema 1? Pueden activar sus micros para decirme, por favor, si hay alguna pregunta o duda. No. Ya. Entonces tomen apuntes, por favor. Si han tomado apuntes, vamos a dar un minuto para resolver el siguiente problema. Ya está. Si leemos el problema 3, lo que nos dice es lo siguiente. El problema 3 te está diciendo en una serie de razones geométricas equivalentes, los consecuentes son 18, 15, 9 y 24. Ahora nos están hablando de 4 razones geométricas. Y te dice que la suma de los antecedentes, o sea, la suma de los números que están arriba, que son 4, va a ser igual a 110. Entonces, el problema 2 lo vas a resolver tú en tu guía terminando esta clase o esta reunión. Lo que vamos a resolver en este momento es el problema 3. ¿Sí? El problema 3 te dan ya las razones geométricas y vamos a resolver entonces el problema 3. El problema 3 te dice lo siguiente. Te dan ahí unas condiciones. ¿Sí? Te dice que A entre 4 es la primera razón geométrica. Va a ser igual a B
entre 8. Esto va a ser igual a C entre 10. Y esto va a ser igual todavía a D entre 15. ¿Sí? Esa es la primera condición que nos da. Hay una segunda condición que te dice que A por B es diferente a C por D, pero esto va a ser igual a 1638. ¿Sí? Esta es una segunda condición que nos da el problema. Pero acá tenemos que ver algo, ¿no? Si nosotros damos cuenta de que A por B es diferente a C por D, esta ecuación no nos va a ayudar en mucho porque nos está diciendo que son diferentes nada más. Pero si nos vamos a esta segunda parte donde C por D es igual a 1638, esta sí nos va a ayudar porque es una igualdad, es algo que lo vamos a utilizar para este problema. Entonces el paso o los procedimientos van a ser los mismos que en el problema anterior. Sabemos que todas estas razones o fracciones van a ser igual a una constante. ¿Sí? Van a ser igual a una constante. Entonces, si van a ser igual a una constante, vamos a hacer esa igualdad que habíamos hecho en el primer problema. Habíamos dicho que esta primera fracción va a ser igual a la constante, la segunda igual a la constante, la tercera a la constante y sucesivamente. Y eso lo vamos a hacer en esta parte, donde la primera igualdad que nosotros vamos a poner va a ser A entre 4 y eso va a ser igual a la constante. ¿Sí? El 4 va a pasar a multiplicar y A nos va a quedar igual a 4K. ¿Sí? Porque el 4 está pasando a multiplicar. Entonces, ya vamos a poner las demás igualdades de manera directa. Acá vamos a poner que B va a ser igual a 8K. Porque este 8 va a pasar a multiplicar acá. Entonces nos quedará que B va a ser igual a 8. La siguiente igualdad que nosotros vayamos a tener va a ser que C va a ser igual a 10K, porque el 10 va a pasar a multiplicar y esto será entonces 10K. Y como última igualdad nos dará que D va a ser igual a 15K, porque este 15 va a pasar a multiplicar acá y nos quedará 15K. ¿Sí? Entonces ya tenemos igualdades y estas igualdades las vamos a aprovechar para reemplazar en esta condición que nos está dando el problema, donde te dice que C por D es igual a 1638. ¿Sí? Como te vuelvo a repetir, esta primera parte de la condición no nos ayuda porque solo nos dice que son desiguales. No nos ayuda, la podemos descartar. ¿Sí? La podemos descartar. Esto no nos va a ayudar. Lo que sí nos va a interesar es esta segunda porque es una igualdad. Y vamos a reemplazar los valores que nos dice. Te dice que C por D, el valor de C es 10K. Ese 10K lo podemos reemplazar aquí. Por D, D vale 15K. Y eso va a ser igual a 1638. ¿Sí? Eso sí nos va a interesar, ya que acá vamos a tener un valor que es una razón de otra razón y nos está dando una igualdad. Entonces nosotros podemos multiplicar estos dos términos algebraicos. Al multiplicarlos vamos a tener que se van a multiplicar 10 por 15 y eso nos va a dar 150. Cuando multipliquemos k por k nos dará k al cuadrado. ¿Sí? Esta parte también lo hemos explicado en lo que es teoría de exponentes. Cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, x cuadrado, se está multiplicando, esta x va a tener la misma base, pero los exponentes de acá sería 1. Entonces, acá se sumarían los exponentes y eso nos daría x a la cuarta. Sí, solo para recordar teoría de exponentes. 1, y por eso nos queda k al cuadrado. En esta parte que nos habíamos quedado de la ecuación,
este 150 va a pasar a dividir. Entonces, tendremos k al cuadrado será a 1638 entre 150. ¿Sí? Esta división nos va a dar aproximadamente 10,9 aproximadamente. ¿Sí? Ahora, para despejar el valor de K, este cuadrado que nosotros tenemos como potencia, al otro lado va a pasar como raíz. Porque lo que nosotros tenemos que despejar es solamente K, no K al cuadrado. Entonces, sacando la raíz de 10,9, la constante aproximadamente va a ser igual a 3,3. ¿Sí? Porque 3 al cuadrado es 9 y aumentándole un 0,3 estamos abarcando los 10,9 que tenemos ahí. Y entonces hemos hallado el valor de K. ¿Sí? Lo mismo que habíamos hecho en el problema anterior. Primero hemos hallado el valor de K y después hallar lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, lo que nos está pidiendo el problema es la suma de A más B más C más D. Nos está pidiendo la suma de estos antecedentes. Y lo vamos a hacer. Vamos a poner acá A más B más C más D. ¿Sí? Nosotros ya tenemos los valores que tiene A. El valor que tiene A va a ser 4K y eso lo vamos a reemplazar. 4K más B que vale 8K más C que es 10K más D que es 15K. ¿Sí? Estamos reemplazando todos los valores que están en función de K. Al sumar todos estos valores, vamos a tener acá 4, 8, 12. 12 más 10, 22. 22 más 15, vamos a tener 35K. ¿Sí? La suma de todos esos. Y en esta última parte vamos a reemplazar el valor de K, que ya lo habíamos hallado, que es 3,3, en esta parte que nos están pidiendo, que nos están solicitando hallar. Entonces será 37 multiplicado por K y el valor de K es 3,3. ¿Sí? Esa multiplicación nos va a dar aproximadamente 1222, redondeándolo. Y esta sería nuestra respuesta al problema 3, donde nos está pidiendo hallar la suma de estos antecedentes, los hemos reemplazado en función de K, hemos reemplazado el valor de K, que lo hemos hallado de la condición, y esa multiplicación nos va a dar 122. ¿Sí? Según tus alternativas, no hay ninguna, entonces nos quedaríamos con la E, que te dice ninguna de las anteriores. Te hago una pregunta, ¿está claro hasta este momento? ¿Tienes alguna pregunta? No. Ya sí, profe, una pregunta. Sí, dime, dime. En todos los ejercicios también va a aparecer, o sea, sí va a aparecer en el examen de que no va a haber una respuesta que es, o sea, las respuestas de los ejercicios que no son enteros, así, o todos pueden ser decimales también. Ah, ya, justo ahí les iba a decir, ¿no? Estos problemas para tu examen, por ejemplo, que te pueda evaluar, yo me voy a encargar de que estas raíces, estas divisiones sean exactas, Okay. ¿sí? Sean exactas para que puedas trabajar, porque, por ejemplo, estos problemas te los pueden poner en el examen de la UNSA, y hasta estar dividiendo, hasta estar sacando una raíz que es inexacta, te va a tomar mucho tiempo, y la UNSA no te va a tomar un examen así, porque te tomaría más de 3 minutos, que por lo general te puede dar, ¿no? Para resolver un problema. ¿Sí? Entonces, si yo te voy a evaluar, voy a cambiar estos datos y te voy a poner, pues, valores exactos. Ya, profe. Ya está. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta para resolver el siguiente problema? No, está bien. Ya está. Pasamos entonces al siguiente problemita que nosotros tenemos en tu guía y que va a ser el problema 4. Ya el problema 4 también ya te está dando las razones geométricas. ¿Sí? Lo voy a borrar. Ya está.
El problema 4 te está dando las razones geométricas, ¿sí? Te está dando una condición y aparte te está pidiendo hallar la suma de esas letras. Y lo vamos a trabajar desde acá, más o menos aquí. No se nota. Ahí. Ya está. Vamos a trabajar desde ahí. Entonces, lo que te está dando el problema 4 son aquellas razones, ¿sí? Te dice que 9 entre A es igual a B entre 35. Esto va a ser igual a 18 entre C. Y esto va a ser igual a D entre 20. ¿Sí? Después te da una condición que te dice que B menos D va a ser igual a 10, a 9. Solamente a 9. Y nos está pidiendo hallar A más B más C. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar de la misma manera como en los anteriores problemas. Todas estas razones nos van a ser igual a una constante. ¿Sí? Y vamos a aplicar lo que habíamos visto cuando igualábamos esta fracción igual a esta constante, la segunda fracción igual a esta constante, la tercera a esta constante y la cuarta a esa constante. Y lo vamos a hacer en esta parte de acá, donde vamos a tener que 9 entre A va a ser igual a esa constante. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hallar de esta ecuación es despejar A. ¿Sí? O sea, nos tiene que dar A igual a algo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es acá lo siguiente. Esta A la vamos a pasar a multiplicar acá y esta acá la vamos a pasar a dividir. ¿Sí? Es un cambio que vamos a hacer para que nos quede A igual a algo. Entonces, A nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar 9 entre la constante, ¿sí? A está pasando a multiplicar y Q está pasando a dividir. Entonces, A nos quedaría a 9 entre K. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con la segunda fracción, que es B entre 35. Si es B entre 35 igual a la constante, en este caso muy sencillo, 35 solamente va a pasar a multiplicar y B ya va a estar despejado. Entonces, acá tendremos que B va a ser igual a 35K. ¿Ya está? La tercera igualdad que vamos a tener va a ser la siguiente. 18 entre C es igual a K. Y acá sucede lo mismo que en la primera parte. Esta C va a pasar a multiplicar y la constante va a pasar a dividir. De tal manera que podamos despejar C. Entonces C nos va a quedar en una fracción que va a ser igual a 18 entre K. ¿Sí? Y como tercera igualdad que vamos a tener va a ser la siguiente, donde D entre 20 es igual a K. D entre 20 va a ser igual a K. Y acá este 20 va a pasar a multiplicar y ya habremos despejado D. D va a ser igual entonces a 20K. ¿Sí? Ya está, ya hemos hallado las letras que nos están dando en función a la constante. En función a la constante, en función a la constante y en función a la constante. ¿Sí? El segundo paso que teníamos que hacer era utilizar estas equivalentes en la condición que nos vaya a dar el problema. Y el problema nos dice que B menos D es igual a 9. Y eso es lo que vamos a aprovechar. El valor de B es 35K. Eso vamos a reemplazar en la condición 35K menos D. Y D nos vale 20K. Eso es igual a 9. ¿Sí? En esta resta nosotros vamos a tener 35K menos 20K. Y eso nos va a dar 15K. Es igual a 9. Este 15 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tendremos que K será igual a 9 entre 15. ¿Sí? Es una división que va a ser inexacta. Por eso podemos simplificar. Podemos sacar tercia, tercia. Tercia de 9, 3 y tercia de 15, 5. Entonces la constante
nos va a dar igual a 3/5. Y hemos hallado el valor de la constante. Pero eso no nos está pidiendo eso, nos está pidiendo la suma de A, B, C y D. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar esta constante en cada uno de estos valores para poder hallar sus valores reales. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esta constante para A, que te decía lo siguiente. Va a ser 9 entre la constante, y la constante va a ser 3/5. ¿Sí? La constante va a ser 3/5. Y acá nosotros tenemos que recordar cuando dividíamos fracciones, ¿sí? Vamos a poner acá un pequeño repaso cuando teníamos fracciones. Si yo tengo A entre B y todo eso dividido entre C entre D, teníamos que aplicar la doble C. ¿Cómo se va a aplicar la doble C? Se van a multiplicar los del medio y también se van a multiplicar los extremos, ¿sí? Y en una igualdad nos va a quedar que los extremos multiplicados van a ir arriba y los medios multiplicados van a ir abajo. Nos quedará A por D dividido entre B por C, ¿sí? Esto que estamos aplicando con letras, lo vamos también a aplicar acá, porque acá también tenemos división de fracciones y tenemos que aplicar esa multiplicación, ¿sí? Entonces, una vez recordado esta parte de división de fracciones, lo vamos a emplear acá. Debajo de este 9 va a haber un 1, ¿sí? Porque 9 entre 1 sigue siendo 9 y no está afectando en nada. Y es ahí donde vamos a aplicar la multiplicación. Los extremos van a ser 9 y 5 y los medios serán 1 y 3. Y esos los vamos a multiplicar acá. Voy a borrar esta parte de la condición para poder hacerlo más grande, para que se puedan notar los números que estoy haciendo acá. ¿Sí? Ya has tomado apunte, eh, lo voy a borrar. Sí, profe, ya lo resolví. Ya. Sale 78. 78. Creo que sí. Vamos a terminar de resolver, ¿ya? Esta primera parte la he borrado. Vamos a terminar de resolver esto. Entonces, cuando nosotros multiplicamos o dividimos fracciones, los extremos se multiplican y tendremos 9 por 5, ¿sí? Y abajo 45. nos quedará la multiplicación de los medios, ¿sí? Y los medios van a ser 3 por 1. Como tenemos una multiplicación arriba y abajo, y esto es una división, podemos simplificar. Tercia 1, tercia 3. Entonces, A nos va a valer 3 por 5, 15. Ya tenemos el valor de A, que vale 15. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para B. Vamos a reemplazar el valor de K. Entonces, será lo siguiente. 35 multiplicado por 3/5, que es el valor de K. Acá nosotros podemos simplificar. Podemos sacar quinta, quinta. Quinta 1 y quinta 5. No, perdón, quinta 7. No es 25, es 35. Y entonces multiplicaremos 3 por 7, que nos va a dar el valor de B, será igual a 21. ¿Sí? Lo mismo vamos a aplicar en C. Vamos a reemplazar el valor de K y vamos a hacer la doble C, porque es una fracción. Entonces, tendremos acá 18 entre 1. Ya te dije por qué es el 1. Al dividir no afecta en nada. 18 entre 1 y todo eso entre 3/5. ¿Sí? Aplicaremos la doble C, donde se van a multiplicar los extremos y los medios, y tendremos lo siguiente. Acá tendremos 18 por 5 dividido entre 3. Podemos simplificar, podemos sacar tercia, tercia, tercia 1 y tercia 6. Al multiplicar tendremos 5 por 6, nos va a dar 30. Y ya tenemos entonces el valor de B, que va a ser 30. Para finalizar, vamos a hallar el valor de D, ¿sí? D va a ser igual a 20 por la constante. Y la constante es 3/5.
Si es 3/5, podemos simplificar el 20 con el 5. Quinta, quinta, quinta 1 y quinta 4. ¿Sí? Nos quedará entonces la multiplicación de 4 por 3. Y 4 por 3 va a ser 12. Ya tenemos entonces el valor de A, B, C y D. A vale 15, B vale 21, C vale 30 y D vale 12. Lo que nos está pidiendo el problema es hallar A más B más C más D. ¿Sí? La suma de sus valores reales. Entonces sumaremos 15 más 21 más 30 más 12. ¿Sí? Esta suma nos va a dar 5, 1 son 6. Con este 2 van a ser 8. Acá tendremos 2, 1, 3, 6 y 7. Tu respuesta será 78, como me había dicho tu compañero. Y según tus alternativas, sería la alternativa B. ¿Sí? ¿Hasta acá tienes alguna pregunta del problema 4? No, no. Ya está. A ver, los demás tienen alguna pregunta, alguna duda. No. No, no. Ya está. A continuación vamos a resolver entonces el problema 6. ¿Sí? El problema 5 lo vas a resolver tú, porque mira, ahí solamente te dan ya las fracciones, te están dando una condición que B por C es igual a 504. Esa B por C ya la habíamos trabajado en el problema 3. Entonces ya lo puedes resolver tú. ¿Sí? Seguido de esto vamos a resolver entonces el problema 6. Sí, el problema 6 nos están dando razones equivalentes continuas. ¿Por qué? Porque se está repitiendo A, que es un consecuente, se repite como un antecedente de la siguiente razón. B, que es un consecuente, se repite como B en un antecedente, pero para la siguiente fracción. ¿Sí? Nos está pidiendo hallar A más B. Entonces vamos a resolver el problema 6. Ya está. El problema 6 nos dice o nos da condiciones. ¿Sí? Pero ya también te dan los datos de estos problemas, de estas fracciones. Te dice 4 entre A va a ser igual a A entre B y esto va a ser igual a B entre 32. ¿Sí? Ahora, acá vamos a hacer una estrategia. No le vamos a aumentar el valor de K, porque si nosotros aumentamos K a estas fracciones, nos vamos a llenar de letras o de incógnitas. Entonces, por una cuestión de estrategia, no lo vamos a hacer. No le vamos a poner la constante. ¿Sí? Pero lo que sí vamos a aplicar era lo siguiente. Podemos igualar estas dos fracciones o razones y también podemos igualar estas dos fracciones o razones. ¿Sí? Entonces, la primera igualdad la vamos a hacer en esta parte, donde 4 entre A va a ser igual a A entre B. ¿Sí? Esa es la primera igualdad. Y la segunda igualdad que vamos a tener va a ser A entre B es igual a B entre 32. Entonces, estamos haciendo esas dos igualdades. ¿Sí? De la primera vamos a despejar B y la vamos a reemplazar en la segunda, o podemos despejar A y reemplazar en la segunda, de tal manera que una ecuación nos quede en función de una sola variable. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con la primera igualdad. Si esta A está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado. Si esta B está dividiendo, también va a pasar a multiplicar al otro lado. Y si acá tenemos A por A, nos va a quedar A al cuadrado. ¿Sí? Ya te expliqué hace rato que los exponentes se sumaban, o te hice acordar lo que ya habíamos visto en teoría de exponentes. B va a pasar a multiplicar a 4 y nos quedará 4B. ¿Sí? Vamos a despejar B. ¿Sí? Si nosotros queremos despejar B, este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces B será igual a A al cuadrado entre 4. Ya está.
esta igualdad la vamos a dejar por un momento ahí. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar en la segunda igualdad que hemos sacado de las fracciones que nos dio el problema. Entonces lo mismo, vamos a pasar este 32, multiplicar a, entonces tendremos acá 32a, y esta b la vamos a pasar a multiplicar a la b que está en el segundo miembro, y nos quedará b al cuadrado. ¿Sí? Después de esto, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de b en esta condición. ¿Sí? En b al cuadrado vamos a reemplazar este valor de b. Entonces vamos a hacer eso. 32a va a ser igual a b al cuadrado. El valor de b es a al cuadrado entre 4 y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, no nos equivoquemos acá. Si es b al cuadrado, este exponente 2 lo estamos respetando y lo estamos poniendo ahí todavía. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros teníamos una fracción elevado a un exponente, este exponente se repartía arriba y se repartía abajo. ¿Sí? También vimos eso en teoría de exponentes. Entonces vamos a tener 32a va a ser igual a la cuarta, porque se iban a multiplicar 2 por 2, nos va a dar 4, y acá nos quedará 4 al cuadrado. ¿Sí? 4 al cuadrado y arriba nos va a quedar 4 a la cuarta. Podemos nosotros simplificar acá una a y nos quedará a al cubo. Este 4 al cuadrado lo podemos pasar al segundo miembro a multiplicar y entonces nos quedará 32 por 4 al cuadrado, que viene a ser 16, y eso va a ser igual a al cubo. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos acá multiplicar 32 por 16, que va a ser un número algo grande, y después de eso sacarle la raíz cúbica para despejar a. Pero vamos a utilizar lo que habíamos visto en teoría de exponentes. Si nosotros tenemos un 32 y un 16, nos podemos dar cuenta que estos tienen algo relacionado con la base 2 elevado a un exponente. ¿Sí? Por ejemplo, este 32 es igual a 2 a la quinta. Este 16 es igual a 2 a la cuarta. Entonces vamos a trabajar con sus equivalentes, pero en razón o en proporción a 2 elevado al algo. 2 elevado al algo. ¿Sí? Para que se nos haga un poco más sencillo al resolver este problema. Ya está. Entonces, cuando nosotros multiplicábamos este 2 a la quinta y 2 a la cuarta, como tienen bases iguales, los exponentes se van a sumar. Entonces, 5 más 4 nos dará 2 a la 9, y esto va a ser igual a al cubo. ¿Sí? Este a el cubo, el índice del exponente, va a pasar al primer miembro como raíz cúbica. ¿Sí? Si estuviera como raíz acá, pasaría al otro lado como exponente. ¿Ya? Esa es la manera de cómo se trabaja en estos problemas. Ahora, acá vamos a hablar cuando tenemos un radical y como número a sacar el radical vamos a tener un número elevado a un exponente. ¿Sí? Si tú tuvieras a elevado a la m y la raíz que te pide es raíz de n, de toda esta expresión, lo que nosotros podemos hacer es transformar este índice en un exponente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este índice va a pasar a dividir al exponente que tengamos dentro de la raíz. O sea que nos quedaría así. A elevado a la m, pero esta m va a estar dividido entre n. ¿Sí? Lo que hace el índice de esta raíz es dividir al exponente que podamos tener. Y nos quedaría esta expresión. Sería a elevado a la m entre n. Lo mismo vamos a aplicar en esta parte del problema, que nos va a quedar así. Este índice 3 que nosotros tenemos de la raíz va a pasar a dividir al 9
que tenemos como exponente de 2. O sea, nos va a quedar 2 elevado a la 9 tercios. Eso va a ser igual a, ¿sí? Acá esta división 9 entre 3 nos va a dar 2 elevado al cubo, porque 9 entre 3 es igual a 3. Y eso va a ser igual a, ¿sí? Y acá tenemos, mira, un número más pequeño. 2 elevado al cubo va a ser igual a 8. O sea, el valor de A es 8. ¿Sí? Pero no nos están pidiendo el valor de A, pues nos está pidiendo el valor de A más B. Y nos faltaría entonces hallar el valor de B. Pero ya tenemos el valor de A. Este valor de A lo podemos reemplazar para hallar el valor de B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. B va a ser igual a al cuadrado entre 4. Entonces, si reemplazamos el valor de A, sería 8 al cuadrado entre 4. 8 al cuadrado es 64. Dividido entre 4 nos va a dar 16. Entonces, el valor de B va a ser igual a 16 y el valor de A va a ser igual a 8. Lo que nos está pidiendo el problema es hallar A más B. Entonces, A más B va a estar dado por lo siguiente. El valor de A es 8, el valor de B es 16, y al sumar 16 más 8 obtendremos 24. Y esa será nuestra respuesta para el problema 6. Según tus alternativas, sería la alternativa D. ¿Sí? Y ahí concluye este problema 6, que es un poco más extenso, porque lo estoy explicando paso a paso y se puede entender, haciéndote recordar algunas cosas que habíamos visto en álgebra. Y bueno, es así como vamos a resolver el problema 6. ¿Tienes alguna pregunta con este problema para poderte explicar? No. ¿Está claro? Sí. Ya está. ¿Alguien más? Si tiene alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. No, no, no. Ya está. Entonces vamos a resolver el problema 8. Y con el problema 8 vamos a terminar esta clase. Los demás problemitas los vas a resolver tú. Son muy parecidas a los que hemos visto hasta el momento, muy sencillas. Y bueno, más tarde también te voy a hacer llegar la práctica, que la voy a subir a Classroom, que no van a ser más de 4 preguntas o 4 problemas. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el problema 8. Y el problema 8 te dice lo siguiente. También te dan las razones o fracciones, te da una condición y te está pidiendo hallar algo, ¿no? Y esa condición está en función de letras, miren, si se dan cuenta. Vamos a trabajar eso. Está un poquito curioso ese problema. Vamos a resolverlo. Ya está. Y empezamos entonces con el problema 8. El problema 8 también te dan las razones, que es A entre 3 es igual a B entre 5, y esto es igual a C entre 7. Te dan una condición que va a ser A más B más C multiplicado por B, y todo esto va a estar dividido A más B menos C. Menos C, y esto es igual a 375. ¿Sí? Y nos están pidiendo hallar 5A menos B menos C. Eso todavía no lo voy a copiar para no confundirnos en los procedimientos que vayamos a hacer. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar con la primera parte que habíamos visto, que te da el problema, y lo vamos a igualar a la constante. ¿Sí? ¿Para qué vamos a igualar a la constante? Para que hagamos los procedimientos que hemos visto en el problema 1 y en el problema 3. ¿Sí? Donde A nos quedaba igual en función a una constante, B también nos quedaba igual a función a una constante y C también. Entonces, como ya me has entendido, vamos a hacerlo de forma directa.
Vamos a poner los valores de estas letras, que es A, B, C, en función de K. Entonces, este 3 va a pasar a multiplicar, nos va a quedar 3K. Este 5 va a pasar a multiplicar y te quedará 5K. El 7 va a pasar a multiplicar y te quedará 7K. ¿Sí? Ya lo estamos poniendo de forma directa. Una vez que hemos tenido estas igualdades, las podemos trabajar en nuestra condición. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos a reemplazarlas en nuestra condición. Le dice A más B más C. Allá. Entonces reemplazamos los valores. A nos vale 3K más 5K que vale B más 7K. Todo eso multiplicado por B, que viene a ser 5K. Y todo eso lo vamos a dividir entre A más B. A más B, que sería 3K más 5K, menos C, que vale 7K. Y eso va a ser igual a 375. ¿Sí? Entonces vamos a operar, vamos a sumar, vamos a simplificar si tengamos que simplificar para despejar y hallar el valor de K de esta condición. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos acá 3 más 5, 8. 8 más 7, tendremos 15K. Y esto se va a multiplicar con 5K que está afuera del paréntesis. Va a estar dividido. Acá tendremos una suma, sería 3 más 5, 8K. 8K menos 7K nos quedaría solamente K o un K nada más. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 375. En esta parte podemos simplificar. Como arriba es una multiplicación de todos estos términos, podemos simplificar K con K. Si tú tuvieras acá una suma, no puedes hacer esta simplificación, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Si todo es multiplicación, ahí sí podemos simplificar, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a multiplicar 15 por 5K. 15 por 5K se van a multiplicar los coeficientes, entonces será 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 1, 5 más 2, 75K. Eso va a ser igual a 375. Este 75 que está multiplicando va a pasar a dividir. K será igual a 375 entre 75. ¿Sí? Y esa división nos va a dar como respuesta el valor de 5. ¿Sí? 5 por 5, 25, llevamos 2. 5 por 7, 35, más 2, 37. Serían los 375. Ya hemos hallado el valor de K, pero no nos están preguntando K, nos están preguntando hallar lo siguiente. Se está preguntando 5A menos B menos C. ¿Sí? Ya tenemos también los valores de A que vamos a sacarlas de esta parte. Tenemos que 5 va a ser multiplicado por 3K, que es el valor de A, menos B, que vale 5K, menos C, que vale 7K. ¿Sí? Acá vamos a tener una multiplicación que nos va a dar 15K. Menos, acá se pueden sumar estos. Como están con signo negativo, se pueden agrupar. Y eso nos daría menos 12K. ¿Sí? Como son signos iguales, se van a sumar y se va a poner el mismo signo. En esta resta vamos a tener 3K. ¿Sí? 15K menos 12K, obtendremos 3K. Y acá es donde vamos a reemplazar el valor de K. Entonces tendremos 3 multiplicado por 5, que lo voy a poner de rojo para que nos demos cuenta que estamos reemplazando ese valor. ¿Sí? Y esa multiplicación nos dará 15. Y esta será nuestra respuesta para el problema 8. Según tus alternativas, sería la alternativa C. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este problemita 8? No. Está todo claro entonces. Sí.
Ya está. Hay algo que te tengo que aclarar. Si nosotros revisamos tu guía, ya hemos hecho hasta el problema 8. Tú vas a completar los demás problemitas, que también están sencillas. Solo hay que tener en cuenta lo que hemos visto, ¿no? Teoría de exponentes, lo que vamos a hacer la doble C. Entonces, vamos al problema 11. El problema 11 no lo vas a hacer porque hay un error de tipeo. Ahí te está diciendo en una serie de n razones aritméticas. Entonces, razones aritméticas no hay todavía en este tema. ¿Sí? Entonces, por esa parte ya todos los demás datos que te vayan a dar en el problema 11 van a estar mal. Entonces, el problema 11 no lo vas a hacer porque hay un error de tipeo. Si seguimos bajando, vamos a ir al problema 12, ¿sí? Y en el problema 12 te da o te dice lo siguiente. Te dice si se cumple y hay unas razones ahí, pero tienes una imagen que está tapando algún dato que todavía hay ahí. Entonces yo por el grupo de WhatsApp te voy a pasar una foto o un screenshot de sacando esa imagen, ¿no? Porque yo lo tengo en PDF y también lo tengo en Word, entonces puedo mover esa imagen para ver qué dato falta ahí. Una vez que se despeje ese dato, ya podemos trabajar el problema 12, ¿ya? Y así sucesivamente vas resolviendo los demás problemas. Esas son las dos aclaraciones que quería dar. El problema 11 no la haces y el problema 12 voy a sacar esa imagen para pasártela por el grupo de WhatsApp. Entonces, si tienes alguna pregunta, también me la puedes hacer por el grupo de WhatsApp o me haces la pregunta, como hay varios que me han estado preguntando por un mensaje en WhatsApp interno. Igual yo les respondía por el grupo de WhatsApp en general, para que si hay alguien que tenga alguna duda, lo pueda aclarar también con el video que les mando. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan hasta acá? Yo No, creo no, que no. profesor, todo claro.